Esta, chicos, es la última clase de la vida de Hitler, la tercera parte, la parte final, el Endgame. Y nos hayamos quedado en el inicio de 1943, el año en el que Hitler había perdido la batalla más importante en la historia de la humanidad. Se murieron 1 millón de sus soldados y los rusos ya habían entendido su juego, la manera de ganarles. Además de eso, su aliado Italia estaba perdiendo todos los territorios de África que tenía, y su otro aliado Japón cada vez perdía más islas por Estados Unidos. También en Inglaterra se estaban juntando un montón de soldados ingleses, estadounidenses, canadienses, australianos, de todo, y estaban preparándose para atacar a Alemania. Y se me olvidó decirles que los alemanes en ese entonces se comunicaban mediante mensajes secretos que les daba la máquina Enigma. La máquina les daba mensajes que solamente otra máquina Enigma podía entender, y era muy útil para ellos para coordinar sus operaciones y ponerse de acuerdo para atacar y todo eso. Eso hasta que el inglés Alan Turing inventó su propia máquina que cifraba los mensajes de la máquina Enigma, y los alemanes ni cuenta se dieron de esto. De manera que ahora sus enemigos escuchaban cuándo, cómo y por dónde iban a atacar, y así estar más preparados a todos los ataques. Entonces, esta máquina que Turing hizo fue muy importante, y de hecho se le considera la primera computadora de todas. Por desgracia de Alan Turing, él era algo que era para los ingleses peor que ser alemán, era gay. Así que lo metieron a la cárcel en donde se suicidó comiéndose una manzana envenenada, a lo Blancanieves. Y sobre eso se trata la película Enigma. Entonces, de un día para otro, Hitler pasó de ser el dios al que todo le salía bien a todo empezar a salir mal. Y a partir de ese año, todo se le iba a venir abajo. En la primavera de ese año, o sea, en 1943, Estados Unidos e Inglaterra invadieron exitosamente Italia, quien se rindió en menos de un mes. Prácticamente los italianos no metieron ni las manos, eran muy malos para la guerra. Si lo recuerdan, Italia estaba gobernada por Mussolini, quien era la versión italiana de Hitler y uno de sus mejores amigos. Pues a Mussolini lo fusilaron junto con su esposa, y sus cuerpos fueron colgados de un poste en una plaza pública, en donde la misma gente que supuestamente los amaba los empezó a golpear con palos como si fueran una piñata, hasta el punto que quedaron completamente irreconocibles. Esto fue otro duro golpe psicológico para Hitler, no solo por la derrota de su aliado, no solo por la muerte de uno de sus mejores amigos, sino por la manera en la que la gente se desquitó con él. ¿Qué tal si le pasaba lo mismo a él? Le daba mucho miedo que si perdía la guerra, la gente que supuestamente lo amaba iba a humillar su cadáver y pasaría la historia como un villano, no como el héroe más grande de todos los tiempos. Cada día que pasaba, los rusos iban ganando más y más territorio, y se acercaban cada vez más y más a Alemania. Así que por eso Hitler mandó la construcción del Bismarck, el barco de guerra más grande de toda la guerra. Uno que era tan grande que seguramente nadie lo iba a poder hundir, era súper resistente, y de seguro nadie se iba a animar a atacarlo, daba mucho miedo. El barco estaba hecho con el acero suficiente como para construir 10.000 tanques. Este barco tenía la intención de darle un giro a la guerra, hundir a todos los barcos que se quisieran acercar a Inglaterra, para así matarlos de hambre y obligarlos a rendirse. Tal vez incluso podría ser que Inglaterra se uniera a él contra Rusia y así ganar completamente la guerra. Todas las esperanzas estaban puestas en este gran barco, hasta que lo hundieron. Resulta que ni daba tanto miedo ni era tan resistente. En verano de ese año, de 1943 todavía, los ingleses y estadounidenses empezaron un plan que consistía en bombardear algunas zonas de Alemania. Así que de vez en cuando caían bombas sobre fábricas de tanques, fábricas de armas, refinerías de petróleo, muelles, carreteras y una que otra casita de unos inmigrantes alemanes. Estos ataques, aunque de principio eran insignificantes,
sí hacían que cada vez llegara menos comida, menos armas o menos combustible a los soldados que estaban peleando contra los rusos, de manera que peleaban peor y perdían más territorio. También tenían mucho impacto en la psicología de Hitler. Le molestaba y le asustaba demasiado que bombardearan a sus preciosas ciudades alemanas. Así que decidió irse de Berlín y mudarse a un castillo bien bonito que queda cerca de la ciudad donde nació. Y aunque esto suena bonito, no lo fue tanto. Lo que le pasó a Mussolini, el hundimiento del barco, el avance de los rusos, los bombardeos de sus ciudades y el estar lejos de la acción lo afectaron psicológicamente. Empezó a usar metanfetaminas, que es una droga. Se contagió de una enfermedad sexual llamada sífilis, debido a que tuvo relaciones con una prostituta. La enfermedad le causaba llagas muy dolorosas en los genitales. Además, empezó a padecer de una enfermedad en el sistema nervioso llamado Parkinson, en el que hay problemas en la comunicación entre el sistema nervioso y los músculos del cuerpo. De manera que ahora tenía problemas para caminar, para pararse de derecho y le temblaba la mano incontrolablemente. Pero antes de que terminara el peor año de toda su vida, iba a ocurrir algo más. Un hecho que terminó por destrozar su salud psicológica completamente. El atentado terrorista para matarlo, la Operación Valkyria. Verán, mucha gente odiaba a Hitler, y obviamente había más de una persona que lo quería matar, y de hecho durante toda su vida sufrió 42 atentados, y se salvó milagrosamente de todos. Pero este de aquí fue el que más se acercó a hacerlo. Resulta que empezó a ser evidente para todos en Alemania que iban a perder. Así que el plan que tuvieron algunos generales, llamado Operación Valkyria, era de ir al búnker de Hitler, poner una bomba junto a él, la cual terminaría matándolo. Y al no haber un líder, ellos se quedarán al mando del país y así podrán negociar la paz con todo el mundo y listo. Se acabó la guerra y se salvaron millones de vidas. Esta operación no podía salir mal. Estaba planeada muy meticulosamente y a la hora de llevarla a cabo, el plan salió a la perfección. El general Klaus von Stauffenberg fue a una reunión de emergencia en el búnker de Hitler. Estuvo en la misma habitación con él, en donde traía una maleta llena de explosivos. Puso esa maleta muy cerca de Hitler. El general salió de ahí. La bomba explotó y la noticia de que Hitler había muerto se corrió por todo el mundo. Ellos asumieron el mando del país y estaban empezando las negociaciones de paz. Todo había salido perfectamente, excepto por un detalle. Hitler no se murió, solamente resultó con heridas leves. O sea, toda la habitación quedó completamente destruida, menos Hitler. Él no se destruyó. Así que el plan fracasó y Hitler mandó a las 200 personas que estuvieron involucradas en ese atentado, incluyendo a los generales en los que él tanto confiaba. Sobre esto se trata la película Operación Valkyria, y lo siento si ya se las spoileé. Como les decía, este atentado terminó por destrozar la salud psicológica de Hitler. Se volvió histérico y paranoico. O sea, chéquense esta foto. Es una foto de verdad. Ya no salía para nada a dar sus famosos discursos masivos, y solamente confiaba en un número muy reducido de personas, incluyendo a su novia y a su perrito Blondie. También se volvió esquizofrénico, o sea, se estaba imaginando cosas. De repente ordenaba ataques en países que había conquistado, o de repente ordenaba operaciones en zonas donde ni siquiera tenía ejército. Este era el momento en el que Alemania más necesitaba a un líder fuerte, creativo y estable. Pero en lugar de eso tenían un líder con orejas de conejito, el cual estaba completamente loco y tenía miedo. Terminó 1943 y empezó 1944. Para este punto los bombardeos sobre Alemania ya eran casi diarios. Todas las noches la gente mejor se iba a dormir a las estaciones del metro o a los sótanos de sus casas por temor a que te cayera una bomba mientras dormías. Los bombardeos eran tan intensos que la ciudad de Dresden, una de las ciudades más importantes de Alemania,
quedó completamente destruida junto con las 40.000 personas que vivían ahí. No quedaron ni los techos de las casas. Ya prácticamente no quedaba ninguna fábrica de pie en Alemania, así que los soldados ahora sí tenían problemas muy serios para conseguir armas, balas o tanques. Antes los alemanes fabricaban hasta 100 tanques al día. O sea, si en una batalla un día perdías 100 tanques, no hay problema, te los reponemos al día siguiente. Ahora solamente fabricaban uno a la semana, y si perdían un tanque, ya prácticamente nunca lo iban a recuperar. Y aunque tuvieran tanques, ya ni siquiera tenían el combustible para moverlos. Así que la situación estaba mal. Para mayo, los rusos ya habían vuelto a conquistar casi todo el territorio que los alemanes les habían quitado. Y del otro lado, en Inglaterra, ya se estaban preparando para desembarcar en Francia y reconquistarla. Pero Hitler aún así no era tonto. Él sabía perfectamente que tarde o temprano los iban a atacar por ahí. Así que en toda la costa de Francia la llenó de búnkers, metralletas, minas, trincheras, artillería pesada, tanques, un montón de soldados, y todo eso estaba en las manos de su mejor general, Erwin Rommel. Este general era el Itachi de las guerras. Hasta los enemigos los respetaban. De manera que si alguien quería desembarcar en Francia, la tenían muy difícil. Pero los aliados contaban con un aliado secreto, el maestro del engaño, un mago. O sea, literalmente un mago, era su general. Lo contrataron para que pensara en una estrategia para engañar a los alemanes e invadirlos completamente por sorpresa. Y lo que se le ocurrió fue lo siguiente. Había dos lugares en los que podían desembarcar. Uno era Normandía, que tenía todo lo necesario para un buen desembarco de ese tamaño. Y la otra ciudad se llamaba Calais, una ciudad que se encuentra bien cerquititas de Inglaterra y que también tiene todo lo necesario para un buen desembarco. Obviamente los alemanes sabían esto, así que habían puesto más soldados y más defensas especiales en estas dos ciudades. Entonces, la cuestión era hacerles creer a los alemanes que vas a llegar por una ciudad, pero nada, que al final llegaste por otra. Y también en el día que ellos menos lo esperaban. Para eso, el mago hizo un ejército entero enfrente de la ciudad de Calais. Pero ese ejército era falso, estaba inflables. O sea, literalmente eran unos globotes con forma de tanques y todo. Entonces, cuando los aviones de espías de los alemanes pasaban por ahí, decían, ah, mira, con que piensan desembarcar y atacar en Calais, porque el ejército está enfrente. Así que mandaron un chorro de soldados a Calais, porque pensaron que por ahí iba a ser el ataque, y dejaron casi nada en Normandía. Pero nada, que el ejército de verdad está escondido en Fre. Ahora solamente faltaba escoger el día. Resulta que el 6 de junio cumplía años la esposa de Rommel, y ella quería hacer una fiesta. Ese mismo día estaba pronosticada una tormenta muy fuerte en toda esa zona, entre Inglaterra y Francia. Así que los alemanes dijeron, "Ah, ni de chiste nos van a atacar este día". Y Rommel se fue para Alemania para pasarla con su esposa en su cumpleaños. Pues ese mismo día, el 6 de julio de 1944, empezó una de las batallas más importantes de la historia de la humanidad, el desembarco de Normandía. Exactamente, Abraham. Atacaron por Normandía y no por Calais, justo en el día en el que su general no estaba. A pesar del mal tiempo y desde la madrugada, empezaron a caer paracaidistas por todos lados. Los aviones bombardeaban todo lo que pareciera alemán, y las playas llegaron más de 1,5 millones de soldados. A pesar de que los agarraron desprevenidos y con muy poquitos soldados, los alemanes dieron pelea, y la invasión fue muy difícil. De hecho, estuvieron a punto de no poder desembarcar. Pero después de todo un día de batallas para conquistar un pedacito de playa, al final lograron, y la reconquista de Francia había empezado, cosa que les costó 40.000 soldados en solo un día. Sobre esto se trata una parte de la película de Rescatando al Soldado Ryan. Durante los siguientes días fueron conquistando más y más territorio de Francia. Y al mismo tiempo, Rusia conquistaron toda Polonia, y ahora ya estaban a las puertas de Alemania.
Esta vez Hitler estaba completamente rodeado por enemigos, y le echó la culpa de eso a su general Rommel, por haber seguido la fiesta de su esposa, así que lo mandó a matar por traidor. Para abril de 1945, o sea, ya un año después, ya habían conquistado toda Francia, Países Bajos y Bélgica, y los rusos ya habían rodeado completamente a la ciudad de Berlín, la capital de Alemania. Alemania ya no tenía suficientes soldados para pelear, ni siquiera para defender su propia capital, así que decidieron usar lo que tenían, incluyendo ancianos y muchos niños como soldados. El 20 de abril, Hitler cumplía años y quería pasarlo con el pueblo que tanto lo quería. Así que junto a su novia, sus generales y su perrito dejaron su castillo y de alguna manera lograron llegar a Berlín sin que los rusos los atraparan. Supuestamente llegó en un avión porque la ciudad estaba completamente rodeada, un avión disfrazado. Él no lo sabía, pero a partir de aquí ya solamente le quedaban 10 días de vida. Y sobre esos 10 días se trata la película El hundimiento. En cuanto llegó, lo primero que Hitler quiso hacer fue darle medallas a los mejores soldados que estaban defendiendo a la capital. Y se sorprendió bastante al ver que esos soldados eran puros niños. Esta sería la última vez en la vida que Hitler saldría a la calle, porque después de eso se metió corriendo a su búnker, al más seguro que tenía. Tal vez porque le dio vergüenza, tal vez porque le dio vergüenza, o tal vez porque se dio cuenta que la guerra estaba perdida, estaba en manos de unos niños. En la noche de ese día, la gente quería hacer una fiesta a Hitler, pues porque cumplía años para levantarle el ánimo. Pero él no tenía ganas de fiestas. En lugar de eso, tuvo una junta con sus 4 generales más importantes, y todos ellos le dijeron que habían encontrado una manera para que Hitler se escapara a otro país, pero él la rechazó. Uno de esos generales se llamaba Goering, y él era uno de sus mejores amigos. Así que Hitler le dijo: Goering, mejor vete tú con tu familia y tú escápate. Y este aceptó. Se despidió de su mejor amigo con un apretón de manos y nunca jamás se volvieron a ver. Hitler no lo supo, pero Goering nunca alcanzó a escapar, y un año después lo condenaron a la horca. La gente que estaba en el búnker como quiera hizo una fiesta aunque no estuviera él, pero en medio de la celebración cayó una bomba justo arriba del búnker, e hizo que todo temblara y se fuera la luz por unos instantes. Cuando la luz regresó, Hitler estaba en la puerta de la habitación viéndolos a todos con cara de regaño, pero no les dijo nada. Al día siguiente, Hitler se despierta con la noticia de que los rusos empezaron ahora sí con el ataque masivo de la ciudad. Hitler se volvió paranoico y acusó a su doctor de querer drogarlo para entregarlo como prisionero a los rusos, así que lo corrió del búnker, a su propio doctor. Al día siguiente, Hitler se levantó inspirado y ordenó un nuevo plan de ataque. El plan consistía en que 1 millón de soldados de Alemania atacaran a los rusos, al mismo tiempo que otro 1 millón de soldados al sur de Alemania harían lo mismo, de manera que los rusos quedaran completamente rodeados y sería fácil de aniquilarlos. Le dio órdenes a sus generales, dio un comunicado a toda la población, y el ánimo de repente se levantó en todo el búnker. Toda la gente estaba contenta. A final de cuentas, Hitler era un genio. Era el mejor militar de la historia. Hitler era inevitable. Al día siguiente, Hitler hizo una junta con sus generales pues, para ver qué onda con su plan maestro, que cómo iban los preparativos. Y los generales le dijeron: híjole Hitler, no se va a poder. Resulta que no había 1 millón de soldados al norte de Alemania. Tampoco había 1 millón de soldados al sur de Alemania. Eso estaba completamente en la imaginación de Hitler. Ahora sí, ya estaba bien loco. O sea, muy apenas podían pelear con niños. ¿Quién sabe de dónde iban a sacar 2 millones de soldados? Al recibir esa respuesta, Hitler estalló. Estalló de la misma manera que estallaba su padre. Y regañó a los generales de la misma manera que su padre lo regañaba a él. Y sobre esa reunión y sobre ese regaño es la famosa escena de la que tanto han hecho memes.
Si no saben de qué hablo, busquen en YouTube Hitler enojado y van a ver a qué me refiero. Al final de ese regaño, Hitler dijo en voz baja, la guerra está perdida. Esta era la primera vez que esas palabras salían de su boca. ¿Qué parte no entendiste, Leonora? ¿Lo de los soldados? O sea, él quería que 2 millones de soldados rodearan a los rusos, pero no tenían 2 millones de soldados, se los imaginó. La frase era, la guerra está perdida. Era la primera vez que lo dijo. Ah, ¿cómo lo buscan? Nomás pon Hitler enojado y te sale esa escena. Al día siguiente, Hitler insiste en que quería salirse del búnker, tomar un arma para luchar personalmente contra los rusos y morir siendo un héroe defendiendo Alemania. Pero su novia Eva lo convenció de no hacerlo, porque si los rusos lo capturaban, le iba a ir muy, muy mal. Así que al cuarto día, Hitler manda quemar todos los documentos que le involucren a él con lo que le habían hecho los judíos. Y también exigió una junta con Estados Unidos e Inglaterra para hacerse aliados y atacar juntos a Rusia. Obviamente eso último no pasó, y se asume que Hitler hizo todo eso para no quedar en la historia como un supervillano. Pero ahora ya sabemos que el plan no resultó. Avanzamos unos cuantos días. Para el 28 de abril, o sea, el octavo día dentro del búnker, en ese día los rusos ya estaban en el centro de la ciudad y estaban muy muy cerca de su búnker. Y es aquí cuando le llegó otra noticia. Uno de sus 3 generales que estaban con él se había escapado en la noche y fue con los rusos a rendirse. Además de eso, les dio información sobre en cuál búnker estaba Hitler y cómo llegar a él. Ese general hizo eso para dar su propio pellejo, pero no le funcionó. Los rusos lo tomaron como prisionero y un mes después lo ejecutaron. Pero aún así, ya sabían en cuál búnker estaba Hitler e iban a ir derechito por él. Cuando se enteró, Hitler explotó otra vez. La traición más vergonzosa en la historia de la humanidad, gritaba. Llamó a una de sus secretarias y le dictó su testamento, porque ahora sí sabía que ya se iba a morir. En ese testamento le dio todas sus cosas al pueblo alemán y también explicaba las razones por las que hizo lo que hizo, como sintiéndose culpable o como tratando de justificarse. Y llegamos al día 9. Los enemigos están ya solamente unas cuadras del búnker y a las 12 del mediodía Hitler y su novia Eva Braun se casaron en una ceremonia súper sencilla. O sea, fue un padre, dijo unas palabras y ya, se acabó. Esa fue la boda. Después de eso, Hitler le dijo a todos en el búnker que se quería suicidar y que le consiguieran una manera de hacerlo que fuera la manera más rápida posible y la menos dolorosa posible. En el búnker encontraron un veneno que se llama cianuro, el cual te causa la muerte en pocos segundos y supuestamente no duele tanto. Pe- Pero ese veneno ya había caducado y no sabían si funcionaría de la misma manera, así que tenían que probarlo con alguien. O sea, sí, un veneno que caduca igual te puede matar, pero a lo mejor se tarda más en matarte, o a lo mejor sabe feo, o a lo mejor te duele bastante, no sabían. Así que tenían que probarlo con alguien, o con algo. ¿Se acuerdan de Blondie, el perrito de Hitler? Pues lo probaron en él. El animal murió al instante, de manera que efectivamente el cianuro estaba bueno y se podía usar. Así que el plan era tomarse ese veneno y darse un disparo en la cabeza al mismo tiempo, de manera que se muriera pues de manera casi instantánea. Pobrecito Blondie. La noche de ese día prepararon una cena sencilla. Se despidió de cada una de las personas que estaban en el búnker de manera personal, que en realidad ya solamente eran 2 generales, unos cuantos cocineros, guardias y unas pocas secretarias. Eran todos los que tenía con él. Después de eso, se metió a su cuarto junto con su esposa, no sin antes darles instrucciones para que quemaran su cuerpo y no dejaran nada de él. No quería que el cuerpo de Hitler estuviera en un museo o algo así, quería que su cuerpo desapareciera completamente. Duraron en el cuarto toda la noche.
Y no fue hasta el mediodía del día siguiente, o sea, en el día 10 al mediodía, que se escuchó un disparo en su habitación. Entraron a su cuarto y allí estaban ambos cuerpos tirados. Hitler había muerto. Lo siguiente fue que sacaron sus cadáveres afuera del búnker, hicieron un pozo, los echaron ahí y los quemaron con toda la gasolina que pudieron encontrar para que no quedara nada de su cuerpo. Días después de esto, Alemania se rindió, después Japón hizo lo mismo y con eso fue el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y este fue el final de la vida de Adolf Hitler. Así fue como pasó de un niño austríaco normal a uno de los peores monstruos que ha existido en la historia de la humanidad. Y muchas cosas fueron las que pudieron influir en ese proceso. El haberse cambiado tanto de ciudad y nunca haber tenido un amigo real durante su infancia. Un padre muy enojón y súper exigente que hizo que Hitler fuera perfeccionista y frío en sus sentimientos. Una muerte de su hermano que lo cambió para siempre. Uno que se merecía todo en el universo y que era la persona más talentosa que había nacido. El haber sido rechazado de la escuela de arte y después convertirse en un vagabundo. Los horrores que seguramente vivió en la Primera Guerra Mundial. Todo eso pudo haber influido en convertirse en la persona que fue y en la historia que tuvo. Historia que pudo haberse modificado muchas veces. ¿Se acuerdan de Henry Tandy, el tipo que pudo matar a Hitler en la Primera Guerra Mundial pero que le perdonó la vida? ¿Se acuerdan de él? Años después, él confesó que de lo que más se arrepentía en toda su vida es de no haberle disparado a ese soldado. ¿Y se acuerdan de Paula, la hermana de Hitler, Paula? Ella vivió hasta 1960, o sea, vivió bastante todavía después. Y muchas veces la buscaban para entrevistarla, a lo que ella siempre respondía con exactamente las mismas palabras. Ojalá Adolf hubiera aceptado estudiar arquitectura. Y sí, ojalá hubiera hecho eso. La historia hubiera sido muy distinta. No puedo terminar con esta clase sin antes mencionar que existe la teoría que dice que en realidad Hitler no se murió en el búnker, sino que logró llegar a Argentina. Verán, fueron varios de los altos mandos nazis que lograron escapar a Argentina y hacerse pasar por otras personas. Uno de ellos fue Adolf Eichmann, el principal encargado de matar a los judíos. Él se escapó a Argentina, pero lo encontraron años después. Sin embargo, hubo muchos generales alemanes de los cuales simplemente no se supo nada de ellos, se esfumaron. Y si lo recuerdan a Hitler, le ofrecieron esa posibilidad, la de escapar a otro país, solo que aparentemente la rechazó. Además, en el 2017 encontraron un tesoro alemán en una casa de Argentina, el cual supuestamente pertenecía a Hitler. Y en cuanto se acabó la guerra, los rusos sembraron esa duda de que la muerte de Hitler no, no había pasado, debido a que no encontraban sus restos. O sea, en el pozo donde lo quemaron, solamente encontraron un pedacito de un cráneo, el cual supuestamente pertenecía a una mujer, no a un hombre. Entonces, es por eso por lo que se piensa que en cuanto a Hitler le ofrecieron un escape, este dijo que sí, pero no se llevó a su novia Eva, ya que ocupaba que ella se suicidara y dejara ahí su cadáver para no levantar sospechas. Y solamente se llevó a su perrito Blondie. Hitler entonces supuestamente salió huyendo de Berlín en un helicóptero que lo llevó hasta Austria. De ahí se subió a un avión que lo llevó hasta Barcelona, ya que Alemania nunca invadió España y por eso se llevaba bien con ellos. Durante esos días se sabe que varios submarinos partieron rumbo a Buenos Aires, Argentina, y se sospecha que Hitler iba en uno de ellos. Cuando los argentinos revisaron los submarinos, encontraron que faltaba un bote salvavidas, bote en el que Hitler se pudo haber escapado para que no los atraparan. De ahí se fue a una ciudad llamada Bariloche, en donde vivió en una casa que estaba a las afueras. Ahí Hitler vivió por 17 años más hasta fallecer de viejo en febrero de 1962. Esa era una teoría que estuvo muy fuerte durante muchos años,
hasta que en el 2018 hicieron un estudio de ADN en donde encontraron que el cráneo que encontraron los rusos no era de una mujer, sino que era de un hombre. Y además el ADN encajaba con el ADN de Hitler. Así que efectivamente ese cráneo era de Hitler y se murió en ese búnker, terminando así con este cuento. Fin. ¿Alguna duda, chicos? No. Ah, Nathan, no le salía así, él solito se lo cortaba. Que pues hacía que se veía. Profe, ¿por qué no mejor se hizo o sea, nunca le dieron la opción de hacerlo de la escapada argentina? Digo, suena buena idea. Disculpa, ¿cómo no te escuché? ¿Nunca le dieron la opción a Hitler de hacer la escapada a Argentina para que no muriera? Sí, o sea, le dieron la opción. Es que no te entendí al principio. ¿Qué pasó? ¿Lo puedes repetir, por favor? No, ya nada, déjelo así.